La luz de la mañana se derramó a través de las cortinas de gasa de la casa de la familia Whitaker, proyectando un cálido resplandor en la sala de estar llena de reliquias familiares. Pero la luz hizo poco por suavizar la atmósfera cuando la señora Whitaker, la formidable matriarca, hizo su gran entrada. Sus pasos eran un metrónomo de autoridad, cada clic en el piso de madera era un recordatorio de su presencia. Recuerdo vívidamente esa mañana, la tensión era como una espesa niebla en la habitación. Estuve casado con Alex por poco más de un año, pero la casa todavía se sentía como un territorio extranjero, con la señora Whitaker como gobernante indiscutible. La tradición, ella, decía, con su voz resonando con un timbre que parecía resonar en las paredes, es lo que mantiene fuerte a una familia. Es lo que ha mantenido el nombre Whitaker durante generaciones. Pero no crea, señora Whitaker, me aventuré, con la voz firme a pesar del aleteo en mi pecho, que a veces las tradiciones pueden serlo, evolucionado, para mantener a la familia no solo fuerte sino feliz. Ella se volvió hacia mí, con los ojos como pedernal. ¿Tradiciones en evolución, dices? ¿Qué sigue? ¿Abandonarlos por completo? ¿Dónde estaríamos entonces? Te pregunto. Alex miraba desde la puerta, sus ojos se cruzaban entre su madre y yo, una silenciosa súplica de paz grabada en su ceño fruncido. Madre, ella tiene razón. Tal vez podamos encontrar un término medio, comenzó Alex, su voz era una mezcla de deferencia y desesperación. Un término medio, interrumpió la señora Whitaker, con la mirada ahora fija en su hijo, es un lugar precario para pararse, Alexander. A menudo conduce a una caída. Me puse de pie, sintiendo el peso de su desaprobación. Respeto sus costumbres, señora Whitaker, le dije, endureciendo mi resolución. Pero también debo respetar mis propias creencias. No renunciaré a mi trabajo en la biblioteca. Es importante para mí, al igual que las reuniones del club de lectura. El trabajo en la biblioteca es una cosa, respondió, alzando la voz, pero esas reuniones, nada más que una congregación inútil de mujeres chismosas. Son más que eso, insistí. Compartimos historias, nos apoyamos mutuamente. Es una comunidad. Los labios de la señora Whitaker se adelgazaron formando una línea. La comunidad está aquí, con tu familia, no con extraños leyendo libros y tomando té. La habitación quedó en silencio, con el aire lleno de ultimátums tácitos. La súplica de Alex fue silenciosa, pero pendía entre nosotros, un puente desesperado sobre aguas turbulentas. Bien, escupió, la palabra atravesando el silencio. Si no escuchas la razón, aprenderás a través de las consecuencias. No me dejas otra opción, ella. No me había dado cuenta entonces de lo que quería decir con consecuencia. No podría haber imaginado que por mi desafío, me encontraría con un castigo tan arcaico. Fue solo más tarde ese día, cuando Alex se había ido de viaje y la casa se había calmado, que descubriría cuán inflexible podía ser realmente la señora Whitaker. La consecuencia me esperaba a la sombra del sótano, donde la tradición adquiría un significado más oscuro, y mi espíritu debía ser puesto a prueba contra el frío abrazo de la soledad. El sótano era una cámara olvidada, un lugar donde los recuerdos desechados se mezclaban con la humedad del abandono. Cuando la llave giró en la cerradura, sellando mi destino, pude escuchar el eco de los pasos de la señora Whitaker retrocediendo. Cada paso era un cincel que erosionaba la noción de calidez familiar que alguna vez había apreciado. La habitación estaba envuelta en oscuridad, salvo por la franja de luz que se abría paso a través de una pequeña ventana cubierta de suciedad en lo alto de la pared. El aire era fresco y húmedo, un marcado contraste con la falsa comodidad de arriba. Me encontré envuelto en sombras que parecían latir con un juicio silencioso. Veamos si la soledad puede ajustar tu perspectiva, ella. La voz de la señora Whitaker bajó por las escaleras, un espectro burlón en la puerta. Me envolví en mis brazos, buscando consuelo en el abrazo de mi propia determinación. Puedes encerrarme, pero no puedes encerrar mis creencias, le susurré a la oscuridad, una lágrima desafiante trazando un camino frío por mi mejilla.
El tiempo se convirtió en una criatura esquiva en la oscuridad del sótano. Sin el sol marcando su paso, los minutos se convirtieron en horas y las horas podrían haber sido días. Encontré una caja para sentarme, su contenido desconocido, su superficie un recordatorio frío de mi confinamiento. Ella. La voz era débil, un susurro a través de las tablas del piso. Era Alex, un tono de preocupación enhebrando sus palabras. ¿Estás ahí abajo? Me puse de pie, moviéndome hacia el sonido de su voz. Sí, Alex, estoy aquí, grité, con la voz firme. ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué estás tú? Sus preguntas flotaban en el aire, inacabadas pero claras en su intención. Tu madre, dije, con un sabor amargo en las palabras. Ella no lo aprobó, bueno, yo. Hubo silencio, y en ese vacío, pude sentir la batalla dentro de él, el hijo contra el esposo. Hablaré con ella, ella. Esto es una locura, dijo Alex finalmente, aunque la convicción en su voz disminuyó, como diluida por el peso de la autoridad de su madre. No lo hagas, respondí, con una sorprendente calma en mi voz. Esto es algo que necesito enfrentar por mi cuenta. Cuídate, Alex. Los pasos retrocedieron y, una vez más, me quedé a solas con la oscuridad. La noche estuvo llena del sonido de mi propio corazón, la tranquilidad de saber que todavía latía fuerte, a pesar del frío de mi entorno. A medida que las horas se fundían en el tejido de la noche, recurría a las historias que amaba de la biblioteca, imaginando las voces de innumerables personajes que se habían enfrentado a mayores tinieblas que las mías. Susurraron coraje, hablaron de resiliencia y pintaron mis pensamientos con vívidas historias de triunfo. La oscuridad del sótano era absoluta, pero dentro de mí había una luz que ninguna cerradura podía contener, una llama que crecía con cada historia recordada de esperanza y desafío. Esta era la habitación donde se suponía que debía aprender a servir, pero en cambio, estaba aprendiendo la verdadera fuerza de mi propio espíritu. Amaneció el tercer día, o eso supuse, porque en el sótano, el amanecer era solo un concepto. Me dolía el cuerpo por la dureza fría del piso donde finalmente había sucumbido al agotamiento. Me despertó el débil sonido del motor de un automóvil, que cesó abruptamente, seguido por la inconfundible cadencia de los pasos de mi padre. Conocí esa caminata, una marcha temperada por años de disciplina militar. Ella. Su voz era un estruendo de barítono, apenas audible a través de la gruesa puerta de madera del sótano. Papá. Grité, mi voz era una mezcla de alivio y desesperación. Estoy aquí abajo. El sonido de pasos se acercó a la puerta del sótano y el silencio que siguió estuvo cargado de tensión. La voz de la señora Whittaker atravesó la quietud. Ella está ahí abajo, Richard. Aprendiendo una lección sobre respeto y obediencia. Escuché la respuesta de mi padre, su tono helado de ira controlada. Maureen, tú y yo tenemos ideas muy diferentes sobre el respeto. La cerradura se dio con un giro contundente y la luz se derramó en la habitación, proyectando las sombras. Parpadeando contra el brillo repentino, pude distinguir la figura de mi padre enmarcada en la entrada. Bajó los escalones, sus ojos se ablandaron al encontrarse con los míos. Ella, dijo, extendiendo una mano, vamos a sacarte de aquí. Extendí la mano, agarrando su mano. Papá, lamento que hayas tenido que. Me cortó con un movimiento de cabeza. Ningún hijo mío se disculpa por haber sido agraviado. Subimos las escaleras juntas, saliendo a la cocina donde estaba la señora Whittaker, con su rostro como una máscara de indignación. Richard, este es un negocio familiar. Ella necesita aprender. Mi padre se enfrentó a ella, su postura rígida con porte militar. No, Maureen. Lo que ella necesita es ser tratada con dignidad. No estar encerrado como una mascota desobediente. No lo toleraré. El aire estaba lleno de lo no dicho, de historia y conflicto, pero en ese momento, la presencia de mi padre era una fortaleza.
Los ojos de la señora Whitaker parpadearon con algo que nunca había visto antes, la duda. Pero nuestra familia. La familia no encarcela a la familia, interrumpió mi padre con firmeza. Y ciertamente no se rompen el uno al otro. Te has excedido, y esto termina ahora. Su declaración fue la caída de un martillo, un decreto que resonó en el silencio que siguió. Richard, Jobegan comenzó a decir la señora Whitaker, pero vaciló, la fachada de la matriarca se desmoronó. Me ofreció una sonrisa rara, una que contenía toda una vida de afecto tácito. Vamos, ella. Vámonos a casa. Cuando salimos de casa, me di cuenta de que, por primera vez, estaba viendo a mi padre no solo como un marine severo, sino como un protector, un aliado y un padre cuyo amor era tan inflexible como el acero que usaba para romper mis cadenas. La puerta de mi vieja habitación se abrió, el aroma familiar de lavanda y libros viejos me saludaron como un abrazo. Papá había insistido en que me quedara con él por unos días, y aunque me sentía como una adolescente regresando a su santuario de la infancia, fue un refugio por el que me sentía agradecida. «Ella, ¿necesitas algo?». La voz de papá era suave, un contraste con el ladrido del marine con el que crecí. Negué con la cabeza, hundiéndome en la colcha acolchada. Solo un poco de paz, creo. Él asintió, las líneas en su rostro se suavizaron. Tienes mucho de eso aquí, me aseguró antes de retirarse, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Dejé escapar un aliento largo y tembloroso, los eventos de los últimos días en cascada por mi mente. Mi teléfono sonó en la mesita de noche, rompiendo el silencio. Fue Alex. Ella, lo siento mucho. Acabo de aterrizar y escuché lo que pasó. ¿Tú estás bien? Su voz estaba cargada de preocupación. Lo seré, respondí, con las palabras pesadas en mi lengua. Tenemos que hablar, Alex. Sobre todo. Hubo una pausa y pude imaginarlo pasándose una mano por el pelo exasperado. Lo sé, lo sé. Esto ha ido demasiado lejos. Mamá, ella está fuera de control. No es solo tu mamá, dije, con la voz firme a pesar de la confusión interior. También somos nosotros. Dejamos que llegara hasta aquí. Necesitamos establecer algunos límites. Alex suspiró, con un sonido de resignación y acuerdo. Tienes razón. Cuando estés listo, nos sentaremos juntos. Con mamá, también, si estás dispuesto. Esa noche, la cena con papá fue un asunto tranquilo, el tintineo de los cubiertos acentuaba el silencio. Ella, papá finalmente rompió la quietud, ¿qué harás ahora? Me encontré con su mirada, encontrando un parentesco inesperado en sus ojos azules. Voy a defenderme por mí mismo, papá. Y me aseguraré de que esto nunca vuelva a suceder. Él asintió, con un destello de orgullo en sus ojos. Bien. Recuerda, eres un Thompson. No retrocedemos. Una sonrisa tiró de mis labios. Lo recuerdo. Comimos en silencio, pero fue uno cómodo, lleno del entendimiento de que algunas conversaciones no necesitaban palabras. Las secuelas de mi terrible experiencia no se trataba solo de enfrentarme a la señora Whitaker o redefinir mi matrimonio, se trataba de reclamar mi voz y mi lugar en una familia que ahora tendría que respetar mis límites. A medida que pasaba la noche y papá se retiraba a su guarida, me quedé con mis pensamientos y el eco de una cerradura abriéndose de golpe. Me di cuenta de que las secuelas no eran solo los escombros que dejaba una tormenta, sino la claridad que viene después. Y en esa claridad, encontré una fuerza que nunca supe que poseía. La mañana después de mi liberación fue brillante, el tipo de mañana luminosa que parecía que el mundo mismo había renacido. Me senté a la mesa de la cocina, acunando una taza de café mientras la luz del sol jugaba sobre la superficie de madera, creando un mosaico de luces y sombras. Alex había regresado a casa anoche tarde, con el rostro grabado de preocupación e incredulidad mientras relataba los eventos del fin de semana.
El aire entre nosotros ahora estaba lleno de palabras no dichas, una mezcla de su culpa y mi propia confianza sacudida. Ella, comenzó Alex, rompiendo el silencio. Su voz era vacilante, frágil. Yo. Lo siento mucho. Nunca pensé. ¿Pensaste que, Alex? ¿Que tu madre realmente me encarcelaría? ¿O que dejarías que ella dictara nuestras vidas hasta este punto? Mis palabras no fueron enojadas, solo cansadas. Se pasó una mano por el pelo, en un gesto de exasperación y derrota. Lo sé. Es justo, ella siempre ha sido esta fuerza en mi vida, y no lo he hecho. Intervine, no para herir, sino para entender. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. No, no es eso. Tú eres mi vida, ella. Simplemente no sé cómo equilibrar los dos. Suspiré, una respiración larga y profunda que sentí que cargaba con el peso de los últimos días. Alex, el equilibrio de tu madre es que ella tenga el control. Eso no es equilibrio, eso es tiranía. Asintió lentamente, un amanecer de realización en sus ojos. Tienes razón. He estado ciego a eso y a cómo nos ha afectado. ¿Pero qué hacemos ahora? Ella sigue siendo mi madre. Me acerqué al otro lado de la mesa, tomándole la mano. Establecemos límites, Alex. Los reales. Y los hacemos cumplir, juntos. Tu madre necesita entender que también somos una familia. Nuestra propia familia. Él apretó mi mano, un símbolo de acuerdo. Juntos, se hizo eco. Pasamos el resto de la mañana delineando cómo serían esos límites, discutiendo cómo nos acercaríamos a la señora Whitaker y cuáles eran nuestros no negociables. Fue una conversación que debería haber sucedido hace mucho tiempo, pero la claridad que trajo se sintió como el anuncio de una nueva era. Sonó el timbre, un timbre inesperado que interrumpió nuestra planificación. Alex se levantó para responderla y escuché voces murmuradas antes de regresar, una expresión de alegría sorprendida en su rostro. Son los vecinos, dijo. Se enteraron, bueno, escucharon que algo sucedió y trajeron algo de comida. Quieren asegurarse de que estés bien. Sentí una oleada de gratitud por la comunidad que había observado en silencio y ahora intervino con tanta calidez. Me gustaría agradecerles, dije, poniéndome de pie. Mientras caminaba hacia la puerta, me saludó la vista de la señora Jensen desde la puerta de al lado, sosteniendo una cazuela, y del señor Klein desde el otro lado de la calle con una canasta de muffins. Ella, querida, solo queríamos asegurarnos de que estuvieras bien, dijo la señora Jensen, sus ojos reflejaban una preocupación maternal. Sonreí, sintiendo la autenticidad del apoyo de la comunidad. Gracias, a los dos. Significa mucho para mí. Nos cuidamos unos a otros por aquí, intervino el señor Klein. Y si alguna vez necesitas algo, simplemente gritas. Su amabilidad fue un bálsamo, y cuando se fueron, me volví hacia Alex. ¿Ves? Esto es lo que puede ser la familia. Apoyo, no asfixiante. Él asintió, con una sonrisa sonando en sus labios. Un nuevo amanecer, dijo en voz baja. Sí, acepté, sintiendo el levantamiento de pesas de mi pecho. Un nuevo amanecer de hecho. Había pasado una semana desde el incidente y las hojas afuera susurraban de cambio. Me quedé junto a la ventana, viendo pasar el mundo, sintiendo una sensación de calma que me había eludido durante tanto tiempo. La luz del sol era un toque suave, la brisa una conversación tranquila. Fue en este momento de paz que escuché que la puerta se abría detrás de mí. Ella, gritó Alex, con una suavidad en su voz que parecía pisar ligeramente, como si estuviera sobre un terreno nuevo. Me volví para verlo sosteniendo un sobre, el color crema parecía rígido contra sus manos inciertas. ¿Qué es eso?, pregunté, moviéndome hacia él. Es de mi madre, dijo, y su voz contenía un temblor del viejo miedo, la obediencia arraigada.
Pero también había algo más allí, una nota de desafío, tal vez. Tomé el sobre, el papel nítido y extrañamente formal en mis manos. ¿Vas a abrirlo?, preguntó Alex, observándome de cerca. Asentí, y mientras deslizaba mi dedo debajo del sello, sentí el peso de lo que esta carta podría contener. Podría ser una disculpa, una condena u otro intento de control. Despejé el periódico y Alex y yo leímos juntos el prolijo guión de la señora Whitaker. Ella y Alex, comenzó. He tenido tiempo para reflexionar sobre los eventos que ocurrieron y me encuentro en una encrucijada. Miré a Alex, sus ojos escaneando las líneas rápidamente. Ella lo es, disculparse, murmuró, incrédulo grabando sus rasgos. Continué leyendo en voz alta. Ahora entiendo que mis acciones estaban fuera de lugar. No puedo deshacer lo que he hecho, pero puedo darles el espacio que ambos merecen para tomar sus propias decisiones. La carta terminó con una oferta para sentarnos y discutir cómo podríamos avanzar, como familia pero con respeto a nuestra autonomía. Doblé la carta, sintiendo una inesperada oleada de alivio. Ella nos está dando una opción, dije, y había poder en esa realización, el poder de elegir cómo y cuándo participar. Alex asintió, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Es lo que siempre has dicho, ¿verdad? Que tenemos la opción. No estamos bajo su mando. Le devolví la sonrisa y se sintió como la última pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Sí, y elegimos ser amables, pero también ser firmes. Nosotros decidimos cómo es nuestra familia. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Alex. La vieja vacilación ahora es una sombra de lo que alguna vez fue. Aceptamos su oferta, respondí, pero en nuestros términos. Nos reunimos en un lugar neutral, expresamos nuestros sentimientos y escuchamos. Construimos algo nuevo, algo más saludable. Él tomó mi mano, su agarre fuerte y seguro. Juntos, afirmó, y sentí la fuerza que provenía de esa unidad. Juntos, repetí, sintiendo la verdad profundamente en mis huesos. La decisión estaba tomada. Nos reuniríamos con la señora Whitaker, pero la dinámica había cambiado irrevocablemente. El poder de elección era nuestro, y con él, el futuro se abrió como el cielo al amanecer, vasto, brillante e infinito en sus posibilidades. El sol apenas había salido, proyectando un brillo suave y dorado sobre la casa de la infancia de ella, ahora bulliciosa con los preparativos del día. El jardín era una ráfaga de actividad, flores y cintas adornaban cada rincón, transformando el espacio familiar en una escena sacada de un cuento de hadas. En el interior, el ambiente no era menos frenético, lleno de charlas y risas de familiares y amigos reunidos para la ocasión. Ella se paró frente al espejo de cuerpo entero en su habitación, el vestido blanco abrazaba su figura a la perfección, haciéndola sentir protagonista de su propia historia. Jenny, siempre la hermana solidaria y dama de honor, revoloteaba a su alrededor, asegurándose de que todos los detalles estuvieran en su lugar. «Ella, te ves impresionante». «Tom no sabrá que le golpeó», bromeó Jenny, ajustando el velo. Ella se rió entre dientes, su reflejo le devolvió la sonrisa. «Gracias, Jenny. No puedo creer que este día finalmente esté aquí. Se siente surrealista». Jenny sonrió, sus ojos se encontraron con los de ella en el espejo. «Va a ser perfecto. Tú y Tom están hechos el uno para el otro». Su momento compartido de unión fraternal fue interrumpido por la llegada de su madre, con lágrimas brillando en sus ojos al contemplar a su hija. «Oh, mis niñas. Ella, eres una visión». La mañana pasó borrosa, y pronto ella se encontró en el altar, la mirada de Tom fija en la suya, llena de amor y promesas. La ceremonia fue todo lo que había soñado, rodeada de las personas que amaban, comprometiéndose a vivir el uno con el otro bajo el dosel de hojas verdes y la luz del sol suave y moteada.
Sin embargo, cuando comenzó la recepción y la tarde dorada dio paso a una noche estrellada, Jenny apartó a Elle, su expresión sombría de una manera que inmediatamente aceleró el corazón de Elle. Elle, necesito decirte algo. Se trata de Tom, susurró Jenny, mirando a su alrededor para asegurarse de que estuvieran solos. La sonrisa de Elle vaciló, confusión y preocupación mezclándose en su voz. ¿Qué hay de él? Jenny, me estás asustando. Respirando hondo, Jenny miró a los ojos de su hermana, el peso de sus siguientes palabras presionándola. Estoy embarazada, Elle. La pausa que siguió fue sofocante, la mente de ella aceleró para ponerse al día con la implicación. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? La voz de Jenny era apenas un susurro, mezclada con vergüenza y miedo. Es de Tom, Elle. Lo siento mucho, mucho. La risa que brotó de ella fue inesperada, una reacción que ni siquiera ella entendió. Comenzó ligero, casi histérico, antes de transformarse en un eco escalofriante de incredulidad y dolor. Tom, atraído por el sonido, se acercó a ellos, su rostro era una máscara de preocupación. ¿Elle? ¿Qué pasa? Elle se volvió hacia él, con la risa agonizando en su garganta mientras repetía la confesión de Jenny. Pregúntale a Jenny qué pasa. La confrontación que siguió fue una cacofonía de disculpas de Tom y lágrimas de Jenny, pero todo lo que ella pudo escuchar fue el sonido de su mundo desmoronándose. Sin embargo, dentro de ese caos, comenzó a formarse un plan, una forma de convertir su dolor en algo poderoso, algo que aseguraría que ni Tom ni Jenny pudieran olvidar el costo de su traición. A medida que la noche llegaba a su fin, la risa de ella se había convertido en un símbolo de su despertar, una promesa de la retribución que estaba por venir. No fue el final de su historia, sino el comienzo de su renacimiento. La mañana después de la boda fue marcadamente diferente de los alegres preparativos del día anterior. La casa, una vez llena de risas y música, ahora resonaba con el pesado silencio de la traición. Ella se encontró sentada a la mesa de la cocina, con una taza de café intacto frente a ella, los eventos de la noche anterior repitiéndose en su mente como un bucle cruel. Jenny entró en la cocina, con los ojos enrojecidos por el llanto, un paso tentativo que marcó su acercamiento. Ella, comenzó, con la voz entrecortada, ni siquiera sé cómo empezar. Lo siento mucho, mucho. Ella no levantó la vista, su mirada fija en los patrones arremolinados de su café. Lo siento no cambia lo que pasó, Jenny. ¿Cómo pudiste? Su voz, aunque tranquila, llevaba un trasfondo de profundo dolor y traición. Lo sé, respondió Jenny, envolviéndose en sus brazos. Fue un error terrible. Nunca quise hacerte daño. ¿Y Tom? Ella finalmente levantó los ojos, encontrándose con la mirada de su hermana con una mirada de búsqueda. Está devastado, ella. Él sabe que ha perdido lo mejor que le ha pasado, dijo Jenny, con la voz entrecortada por la culpa. La mente de ella era un torbellino de emociones, pero a través de la confusión echó raíces una semilla de determinación. Ella se puso de pie, solidificando su determinación. Necesito un tiempo a solas, Jenny. Por favor. Cuando Jenny se fue, los pensamientos de ella se volvieron hacia Tom, hacia sus sueños y planes compartidos, todos ahora contaminados por el engaño. Fue entonces cuando se formó en su mente el esbozo inicial de un plan no solo de venganza sino de recuperar su vida y dignidad. Más tarde ese día, Tom pasó, su confianza habitual reemplazada por una vacilación que lo hacía parecer más pequeño de alguna manera. Ella, comenzó, deteniéndose justo dentro de la puerta, no tengo las palabras. Lo he destruido todo. Yo solo, lo siento. Ella se enfrentó a él, el dolor seguía en carne viva, pero su voz era firme. Tus disculpas no arreglarán esto, Tom. Pero nos ocuparemos de las consecuencias. Juntos. Tom la miró, confundiéndose con esperanza en sus ojos. ¿A qué te refieres? Quiero decir, ella respiró hondo,
Su plan tomó una forma más definitiva con cada palabra: descubriremos cómo ser padres de Jenny. Y sus activos los transferiremos. No me dejaré vulnerable por tus errores. Tom asintió, dispuesto a aceptar cualquier cosa si significaba una oportunidad de redención. Cualquier cosa, ella. Lo que necesites. Cuando Tom se fue, ella no pudo evitar sentir una amarga satisfacción al dar el primer paso de su plan. No sabía cómo se desarrollaría el futuro, pero estaba segura de una cosa: saldría fortalecida de esta terrible experiencia y ni Tom ni Jenny la subestimarían nunca más. En la soledad de la cocina, ella se permitió un momento de dolor por la vida que pensó que tendría. Sin embargo, fue este mismo dolor el que alimentó su determinación de reconstruir, no solo por su bien, sino por la vida inocente atrapada en el fuego cruzado de los errores de los adultos. La risa de ella no se había escuchado desde la noche de bodas, pero a medida que trazaba sus próximos pasos, una sensación de empoderamiento comenzó a tomar su lugar. Fue una risa nacida de la fuerza, un sonido claro y resonante que marcó el comienzo de su viaje hacia la recuperación de su vida. En los días siguientes, ella se lanzó a la acción con un fervor que la sorprendió incluso a ella misma. Investigó meticulosamente y se puso en contacto con un abogado de familia para comprender sus derechos y el mejor curso de acción. La tranquilidad de la madrugada la encontró en la mesa de la cocina, rodeada de notas y documentos legales, cuando Tom entró, con una mirada cautelosa en su rostro. —¿Ella, podemos hablar? —preguntó Tom, de pie torpemente en la puerta. Ella levantó la vista, su expresión ilegible. —Podemos hablar, pero no estoy seguro de qué queda por decir, Tom. Yo he estado pensando en lo que dijiste, en los activos. Comenzaré el proceso hoy. Lo que necesites. Su voz era sincera, un hombre agarrando pajitas para reparar lo que había roto. Ella asintió, una fría satisfacción se instaló en ella. Bien. Y quiero que todo esté documentado, Tom. Cada paso que demos a partir de ahora. Mientras Tom asentía, aceptando sus términos, ella no pudo evitar maravillarse ante la ironía. El hombre que había compartido sus sueños ahora era un mero actor en su plan cuidadosamente orquestado. Más tarde ese día, Jenny llamó, con voz tímida por teléfono. Ella, yo. Tengo miedo. Sobre el bebé, sobre todo. Me siento tan sola. El corazón de ella se encogió ante la vulnerabilidad en la voz de su hermana, un recordatorio del vínculo que alguna vez compartieron. Pero la traición era un abismo demasiado vasto para ignorarlo. Jenny, no estás sola. Resolveremos esto. Pero las cosas cambiarán. Lo sé, ella. Haré cualquier cosa para que esto salga bien, prometió Jenny, con un susurro de esperanza en sus palabras. La conversación fue un punto de inflexión para ella. Cimentó su determinación no solo de buscar represalias, sino de forjar un camino hacia adelante, uno en el que las cicatrices de la traición no la definieran. En las semanas siguientes, ella orquestó la transferencia de activos con precisión clínica, asegurando su seguridad futura. También comenzó a sentar las bases para el café con el que siempre había soñado, utilizando los fondos que ahora tenía a su disposición. El café era más que una empresa comercial, era un símbolo de su independencia, su resiliencia. Ella se reunía con Jenny con regularidad, ofreciéndole una apariencia de apoyo pero manteniendo protegidos sus verdaderos sentimientos. Con cada reunión, alimentaba la culpa de Jenny, asegurando su complicidad en los planes que ella tenía para el futuro. Una tarde, mientras estaban sentados en lo que pronto sería el café, Jenny miró a su alrededor, asombrada en sus ojos. Ella, esto es increíble. Realmente lo estás haciendo. Ella sonrió, con un toque agridulce en su mirada. Sí, Jenny. Lo estoy haciendo. Y cuando este lugar se abra, marcará el comienzo de un nuevo capítulo. Para todos nosotros. La declaración quedó en el aire, una promesa o una advertencia, ella no estaba segura. Pero al mirar a Jenny, supo que su plan era más que venganza,
era un camino para recuperar su vida y asegurarse de que la traición que habían infligido nunca fuera olvidada. La risa de ella, que alguna vez fue una señal de su ruptura, se había convertido en su armadura, su fuerza. A medida que avanzaba, tejiendo la red de su retribución, encontró un sentido de propósito en el caos que habían causado. Ella emergería de esto no como una víctima, sino como una vencedora. Su risa sería un testimonio de su voluntad inquebrantable. La apertura de Ellie's Café estaba en el horizonte, cada día marcado por el progreso y la manifestación tangible de sus sueños y planes. El café, que alguna vez fue un símbolo abstracto de su independencia, se estaba convirtiendo rápidamente en una realidad. Mientras inspeccionaba el espacio casi terminado, Tom entró. Su presencia ya no era tan reconfortante como antes. Ellie, este lugar es increíble. Realmente te has superado a ti mismo, dijo Tom, mirando a su alrededor con genuina admiración. Ellie, de pie en medio de los frutos de su trabajo, sintió una punzada de algo parecido al orgullo. Gracias, Tom. Ha sido mucho trabajo, pero valdrá la pena, respondió, midiendo sus palabras. Tom se acercó a ella, vacilando en sus pasos. He estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que ha sucedido. Ellie, ¿está ahí? ¿Hay alguna posibilidad para nosotros? Después de todo. Ellie se volvió hacia él, con una expresión suave pero resuelta. Tom, lo que teníamos se rompió en el momento en que elegiste a Jenny por encima de nuestros votos. Este café es mi futuro, pero no es uno que pueda compartir contigo. Ya no. La conversación marcó un punto de inflexión, un cierre que ella necesitaba pero que dejó a Tom lidiando con la magnitud de su pérdida. Mientras tanto, Jenny, cada vez más aislada de la familia, buscaba consuelo en sus ocasionales visitas al café, observando a su hermana, una vez su aliada más cercana, desde la distancia. Durante una de esas visitas, Jenny se acercó a Ellie, su vulnerabilidad quedó al descubierto. Ellie, yo. Vi la forma en que Tom te miró. Está claro que todavía te ama. Y no puedo evitar sentir que fui yo quien arruinó todo, confesó Jenny, con la voz cargada de pesar. Ella suspiró, la ira y el dolor que una vez alimentaron su determinación dieron paso a una cansada aceptación. Jenny, lo que hiciste lo cambió todo. No puedo deshacer eso, ni puedo olvidarlo. Pero tampoco puedo dejar que me defina. Ambos tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras acciones. A medida que se acercaba el día de la inauguración del café, ella se encontró en el centro de una tormenta que había conjurado. Tom, resignado a su destino, había comenzado el proceso de mudarse, sus interacciones con ella ahora teñidas de una formalidad agridulce. Jenny, mientras tanto, se encontró a la deriva, su relación con ella se tensó más allá de toda reparación, un recordatorio constante del costo de sus elecciones. La noche antes de la gran inauguración, ella se quedó sola en el café, el peso de su viaje se asentó a su alrededor. Ella había imaginado este momento como uno de triunfo, pero en cambio, sintió una profunda sensación de soledad. Su plan había tenido éxito, pero ¿a qué costo? A la mañana siguiente, mientras el café bullía de actividad y la ceremonia de corte de cinta atraía a una multitud, ella miró los rostros de su familia. Tom, sombrío pero solidario, Jenny, al borde de una nueva vida como madre soltera, y ella misma, atrapada entre los restos de su vieja vida y la incierta promesa de la nueva. En su discurso, ella habló de nuevos comienzos y del poder de la resiliencia, con la voz firme. Pero fueron sus últimas palabras, dichas directamente a Tom y Jenny, las que llevaron el peso de su viaje. Hoy comenzamos de nuevo. No solo como café, sino como individuos. Todos hemos cometido errores, pero es lo que hacemos a continuación lo que nos define. Por nuevos comienzos. Mientras la multitud aplaudía, sonó la risa de ella, clara y desprovista de la amargura que alguna vez la alimentó. Era la risa de una mujer que había atravesado las profundidades de la traición y emergió no solo para sobrevivir sino para prosperar.
La mañana de la gran inauguración amaneció brillante y despejada, un nuevo comienzo metafórico para ella mientras se preparaba para revelar al mundo la culminación de sus sueños y su arduo trabajo. El café, que alguna vez fue una cáscara vacía, ahora era un espacio cálido y acogedor que reflejaba cada gramo de su resiliencia y dedicación. A medida que la comunidad se reunía, el corazón de ella se hinchó con una mezcla de orgullo y nervios. Entre los rostros de la multitud, vio a Tom y Jenny. Su presencia era un claro recordatorio de los caminos entrelazados que habían llevado a este momento. Antes de la ceremonia de corte de cinta, Tom se acercó a ella con expresión seria. «Ella, esto es increíble. Realmente has hecho algo increíble aquí». Ella encontró su mirada, sus propias emociones un complejo tapiz de perdón y resolución. «Gracias, Tom. No fue fácil, pero valió la pena. Y Jenny y yo queríamos darte esto», dijo Tom, extendiendo un paquete pequeño y bellamente envuelto. «Considéralo una ofrenda de paz y un agradecimiento por todo lo que estás haciendo por el hijo de Jenny». Ella aceptó el regalo, formándose un pequeño nudo de emoción en su garganta. «Te lo agradezco, Tom». «Gracias». La ceremonia en sí misma fue un borrón para ella. El corte de la cinta fue un gesto simbólico que marcó no solo la apertura de su café sino el comienzo de su nueva vida. Los aplausos y felicitaciones que siguieron se sintieron surrealistas, un testimonio de su viaje de la traición al empoderamiento. Después, Jenny encontró a ella, una figura vacilante en medio del ambiente festivo. «Ella, ¿podemos hablar?», preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Ella asintió, llevando a su hermana a un rincón tranquilo del nuevo café. «¿Qué pasa, Jenny?» «Yo solo quería decirte lo orgulloso que estoy de ti. Y lo siento, por todo. Este café es más que un negocio, ¿no? Es un símbolo de tu fuerza», dijo Jenny, con lágrimas brillando en sus ojos. «Lo es», admitió ella, permitiéndose encontrarse completamente con la mirada de Jenny. «Y es un recordatorio de que podemos superar cualquier cosa, incluso cuando parece imposible». Jenny asintió, con una frágil sonrisa rompiendo sus lágrimas. «Espero que algún día pueda encontrar la misma fuerza dentro de mí». «¿Lo harás, Jenny? Todos lo tenemos dentro de nosotros. A veces, solo lleva un poco más de tiempo encontrarlo», dijo ella, colocando una mano tranquilizadora sobre el hombro de su hermana. A medida que el día se hacía de noche y los invitados comenzaban a marcharse, ella se encontró sola en el café. El silencio contrastaba marcadamente con las festividades anteriores del día. Se permitió un momento para reflexionar sobre el viaje que la había llevado a este punto, un viaje marcado por la traición, la angustia y, en última instancia, el triunfo. Entonces se dio cuenta de que su risa, que alguna vez fue un símbolo de su dolor e incredulidad, se había transformado en algo completamente diferente, un reflejo de su alegría, resiliencia y la satisfacción de demostrarse a sí misma que era capaz de resurgir de las cenizas de su antigua vida, para construir algo hermoso y duradero. La historia de ella no tuvo el final feliz que una vez imaginó el día de su boda, pero tuvo algo quizás aún más valioso, una sensación de paz y un futuro lleno de promesas. Había salido del crisol de sus experiencias no como víctima, sino como vencedora, y su risa resonaba en el café vacío como un poderoso testimonio de su viaje. A medida que los días se convertían en semanas, el café de ella floreció como un bullicioso centro de comunidad y calidez, un marcado contraste con la agitación que una vez amenazó con envolver su vida. El éxito del café fue un testimonio de la resiliencia de ella, un faro de su triunfo sobre el engaño y la traición que habían tratado de deshacerla. Una noche, cuando el último cliente se fue y el café se instaló en una cómoda tranquilidad, ella comenzó el proceso de cierre. El suave tintineo de las tazas y el suave zumbido del refrigerador sirvieron de telón de fondo a sus pensamientos. Fue entonces cuando apareció Tom. Su presencia ya no traía la tormenta de emociones que alguna vez trajo. «Ella», comenzó Tom, su voz rompiendo el silencio, «vine a despedirme. Me voy de la ciudad.
Ella hizo una pausa, sus movimientos se calmaron mientras procesaba sus palabras. ¿Te vas? Ella hizo eco, una mezcla de sorpresa e inevitabilidad en su tono. Sí. Es hora de un nuevo comienzo, en algún lugar nuevo. Pero antes de go, necesitaba verte, decirte que lo siento. Realmente lo siento, dijo Tom, la sinceridad en su voz inconfundible. Ella dejó la tela que sostenía, girándose para mirarlo completamente. Tom, tu disculpa es aceptada, pero duele, tomó tiempo sanar. Espero que encuentres lo que estás buscando ahí fuera. Tom asintió, con una apariencia de paz asentándose sobre sus rasgos. ¿Y tú, ella? ¿Has encontrado lo que buscas? Una sonrisa tiró de los labios de ella, un reflejo del viaje que había emprendido. Me encontré a mí mismo, Tom. Y eso es más de lo que esperaba. Su conversación fue un cierre, un capítulo final de la saga que había entrelazado sus vidas. Cuando Tom se alejó, ella sintió que se le quitaba lo último de sus cargas, dejándola libre para abrazar por completo la vida que había forjado a partir de los escombros de su pasado. En las semanas siguientes, Jenny también encontró el camino al café. Su visita no fue anunciada, un paso tentativo hacia la reconciliación. Ella, yo. No espero perdón. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti. Este lugar es increíble, dijo Jenny, mirando a su alrededor el café que se había convertido en el triunfo de ella. Ella estudió a su hermana, viendo los cambios que la vida le había grabado en la cara. Jenny, el perdón no es mío para darlo. Es algo que necesitas encontrar por ti mismo. Pero gracias por reconocer lo que este lugar significa para mí. Las hermanas hablaron, una conversación que no se trataba solo de disculpas, sino de comprensión y aceptación. Fue el comienzo de la curación, un proceso lento que prometía reparar las fracturas en su relación con el tiempo. Meses después, mientras ella estaba parada en su café, rodeada de amigos y clientes celebrando su primer aniversario, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. La risa que llenó la sala fue una melodía de alegría y victoria, un sonido que hizo eco de su viaje de la traición al empoderamiento. Levantando su copa para brindar, los ojos de ella brillaron con lágrimas de felicidad sin derramar. Por nuevos comienzos, anunció, con la voz firme y clara. El café estalló en vítores, el sonido de su celebración fue un testimonio de la resiliencia de ella. Al mirar a su alrededor los rostros llenos de felicidad, supo que este era su final feliz, no definido por otros, sino moldeado por sus propias elecciones y deseos. La risa de ella se mezcló con la de sus invitados, una sinfonía armoniosa que resonó con esperanza y renovación. No solo había sobrevivido, había prosperado, convirtiendo sus momentos más oscuros en sus mayores victorias. Y en su corazón, sabía que no importaba lo que le deparara el futuro, estaba lista para enfrentarlo con el mismo coraje y determinación que la había llevado a este momento. Este capítulo final previsto encapsula el crecimiento y la resolución de ella, presentando diálogos que reflejan la culminación de su viaje emocional. A través de interacciones con Tom y Jenny, destaca temas de perdón, autodescubrimiento y nuevos comienzos, proporcionando una conclusión satisfactoria a su historia. El día comenzó como de costumbre. El sol se abría perezosamente a través de las cortinas, prometiendo calidez y tranquilidad. Me senté en la mesa de la cocina, disfrutando de un café caliente y el silencio que presagiaba un día medido. De repente, el timbre del teléfono interrumpió bruscamente mis pensamientos. En la pantalla aparece el nombre Lara. Sí, Lara. El municipio de Woodland se encuentra ubicado en las coordenadas. Carol, soy yo, la voz de Lara sonaba tensa. Tienes que pagar tu parte de los gastos de cuidado de David. Es urgente. Mi corazón se congeló por un momento. ¿David? Pero ese es el nombre de mi difunto esposo, dijo. Lara, ¿estás bien? ¿De qué David estás hablando? Mi esposo, David, murió hace más de una década.
Lo sabes, mi voz temblaba de emoción. No, lo siento, yo. Me refería a Daniel, corrigió Lara, y se escuchó un pánico en su voz. Dios mío, Carol, no debía hacerlo. ¿Podemos vernos? Tengo que explicarlo. Me tomó unos segundos reunir mis pensamientos. ¿Daniel? ¿Pero quién es? Los pensamientos giraban en mi cabeza. Lara, yo. Vale, vamos a vernos. ¿Dónde te sentirías cómodo? Después de hacer una cita en el café más cercano, traté de recuperarme. Cada minuto de espera se prolongó indefinidamente. Había muchas preguntas en mi cabeza que no tenían respuestas. Finalmente, en el café, solo había una mesa entre nosotros, llena de 2 tazas de café. Lara parecía tan tensa, como si todo el mundo estuviera sobre sus hombros. Carol, antes que nada, siento mucho tener que hacerlo así, comenzó ella, insegura sosteniendo el sobre en las manos. Cuéntame todo, Lara. ¿Qué pasó? He intentado apoyarla, aunque sentí que dentro todo se encogía de ansiedad. Lara lentamente me entregó el sobre. Tienes que verlo tú misma. Michael se topó con esto hace unos meses, con dificultad para pronunciar cada palabra. Ella siguió mi reacción. Al abrir el sobre, vi las fotos de un hombre que era como 2 gotas de agua, similar a mi hijo, solo que mayor. Las cartas que estaban al lado estaban dirigidas al Papa y firmadas con diferentes nombres. ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? El municipio de Woodland se encuentra ubicado en las coordenadas. Michael se enteró de que su padre, tu marido, él. Lara se quedó callada, sus ojos se llenaron de lágrimas. No está muerto. Comenzó una nueva vida. Se convirtió en Daniel. Tiene otra familia, Carol. Y ahora está muy enfermo. Cada palabra de Lara fue entregada a un dolor en mi corazón. El mundo que me rodeaba no parecía real. No podía creer que mi vida que conocía estuviera arruinada. Y en ese momento, me di cuenta de que había muchos misterios por resolver y tomar decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Después de que Lara me entregó el sobre, nuestra reunión en el café adquirió un carácter muy diferente. La conversación, que comenzó con una nota de falta de comunicación y ansiedad, se convirtió gradualmente en una revelación que cambió radicalmente mi visión del pasado. Carol, yo. Realmente lamento que las cosas hayan salido así. Michael encontró estos documentos por accidente y durante mucho tiempo no pudimos decidir cómo y cuándo decírtelo. Lara habló en voz baja, apenas conteniendo las emociones. Saqué cuidadosamente la primera foto del sobre. Representaba a un hombre de unos 50 años cuyos rasgos faciales eran sorprendentemente familiares. Debajo de la foto estaba la fecha y la leyenda, Daniel, verano 2015. Me estremecí al reconocer en él a David, mi esposo, a quien creía muerto hace más de una década. ¿Cómo es posible? Edición de la Copa Mundial de Fútbol de 2011. En ella se mostraba a él mismo, pero rodeado de 2 niños pequeños, claramente sus hijos, felices y despreocupados. Michael se enteró sobre la segunda familia de David poco después de estar con él, después de su muerte. No sabía cómo decírtelo. David fingió su muerte para comenzar una nueva vida, sentenció Lara. Lo siguiente que saqué del sobre fueron las cartas. Fueron escritos a mano, dirigidos al Papa y firmados con diferentes nombres. Al hojearlos, me encontré con uno que comenzaba con las palabras, «Querido papá, hoy estoy en la escuela». Las palabras se entrelazaban en oraciones que hablaban de la vida cotidiana, de pequeñas alegrías y tristezas. La carta fue fechada hace un año. Él llevaba una doble vida. ¿Por qué? ¿Cómo pudo? Las palabras se me pegaron en la garganta. Lara tomó mi mano en la suya, tratando de transmitirme al menos parte de su calidez y apoyo. Carol, Michael y yo, hemos pasado tanto tiempo tratando de entender cómo y por qué sucedió esto. Pero sobre todo, Michael temía que esta verdad te lastimara. Él
te quería mucho. Y hasta el último momento quería protegerme de esta terrible verdad. Estaba digiriendo lentamente cada palabra, tratando de juntar todas las piezas de esta increíble historia. Mis sentimientos se mezclaron, desde la traición y el resentimiento hasta el profundo dolor por los años perdidos y los recuerdos que ahora parecían solo una ilusión. ¿Por qué lo sabría ahora? ¿Por qué después de todos estos años? Mi voz estaba temblando de SL contenida. ¿Por qué? Porque los niños también son tu familia. Y ahora que David, cuando está en el hospital y necesita ayuda, no saben a quién más acudir. No saben que existes, pero Mako creía que tenías que saber la verdad. Después de todo, también es tu historia, dijo Lara con más confianza, como si cada una de sus palabras estuviera ponderada e impregnada de un profundo significado. El mundo a mi alrededor parecía detenerse. Solo había un pensamiento en mi cabeza: David está vivo. Mi pasado, presente y futuro de repente se fusionaron en un todo único, lleno de dolor, arrepentimiento y esperanza de comprensión. Después de las impactantes revelaciones en el café, sentí que el mundo a mi alrededor giraba y cambiaba. Los pensamientos sobre la doble vida de David, ahora Daniel, me molestaron. Mis días se llenaron de preguntas interminables y la búsqueda de respuestas. En busca de comprensión, le pedí a Lara que me dijera todo lo que sabía. ¿Cómo te enteraste de todo esto?, me preguntó la próxima vez que nos conociéramos. Esta vez estaba dispuesta a escuchar, tratando de aceptar la difícil verdad. Lara suspiró lentamente, como si se estuviera reuniendo con fuerzas. Michael encontró un viejo disco duro entre las cosas de David. Ni siquiera pensábamos que iba a llevar nada. Pero cuando lo conectamos, se quedó callada, como si tuviera miedo de continuar. ¿Qué encontraste? La empujé a continuar. Fotos, cartas, documentos. Todo esto sugiere que comenzó una nueva vida con el nombre de Daniel. Incluso hubo fotos de su nueva boda, su voz sonaba cansada y dolorosa. Estábamos hojeando escaneos de documentos en su tableta y cada nuevo archivo solo agregaba dolor. Uno de los documentos era el certificado de nacimiento del niño, donde el nombre de Daniel estaba en la columna padre. ¿Y no intentaste contactar con ellos? ¿Con su nueva familia? Culiacán. Un hombre fue asesinado a balazos en el interior de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Jardines del Sol, en el municipio de Culiacán. Mako quería. Pero tenía miedo. Tenía miedo de destruir a otra familia. Y luego, cuando finalmente se decidió, sucedió. Lara no pudo terminar, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué pasó? Mi alarma aumentaba cada segundo. Daniel tuvo un accidente. Pesado. Ahora está en coma, Lara apenas susurró sus últimas palabras. Esta explicación me golpeó como un trueno entre el cielo despejado. Mi mundo se detuvo. ¿Y sus hijos, lo saben? ¿Sobre mí, sobre Mako? Las palabras salían de mí una tras otra. No, no lo saben. Daniel lo mantuvo todo en secreto. Y ahora que está en el hospital, han tenido dificultades. Facturas médicas son enormes. Me senté consumida por las noticias que estaban arruinando mi realidad. La traición que sentí fue enorme, pero al mismo tiempo, en mi corazón había un sentimiento de simpatía por estos niños inocentes, cuya existencia ni siquiera sospechaba. ¿Qué hacemos? El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. ¿Cómo podemos ayudar? Lara se quedó en silencio, mirándome con pesar y esperanza. En ese momento, ambas nos dimos cuenta de que teníamos un camino difícil por delante. Un camino hacia la aceptación y posiblemente hacia el perdón. Pero sobre todo, necesitábamos encontrar una manera de ayudar a esta nueva familia, que se encuentra en una situación tan difícil debido a las decisiones tomadas hace años. Después de la revelación de la doble vida de David, que se convirtió en Daniel, me sentí destrozada.
Las emociones se desataron en mí como una tormenta. Sin embargo, lo que más me preocupaba era cómo esta verdad afectaría a nuestras familias, especialmente a los hijos de Daniel, mis nietos, a quienes aún no conocía. En los días siguientes, Lara y yo tomamos la decisión de conocer a la nueva familia de Daniel. No fue fácil, especialmente para mí. Toda nuestra reunión estuvo envuelta en una atmósfera de nerviosismo e incertidumbre. ¿Cómo crees que reaccionarán? Le pregunté a Lara cuando llegamos a la casa donde vivía la nueva familia de David. ¿En serio? No sé. Pero tenemos que decirles la verdad. Tienen todo el derecho a hacerlo, respondió, tratando de parecer segura, aunque su voz temblaba. Al cruzar el umbral de su casa, nos reunimos con Emma, la actual esposa de Daniel, y sus hijos. El inicio de la conversación fue muy complicado. Emma, yo, no sé cómo empezar. Tengo información muy importante para ti sobre Daniel, comenzó Lara, pero su voz se congeló a la espera de una reacción. Emma nos miró con perplejidad. ¿De qué estás hablando? ¿Qué le pasó a Daniel? Daniel no es quien dice ser. Su verdadero nombre era David, y tenía otra familia antes que tú. Yo soy su esposa, y este es su hijo y mi cuñada, dije, apenas conteniendo las emociones. Emma se detuvo por un momento tratando de captar el significado de mis palabras. Su mirada se alejaba de mí hacia Lara y luego hacia los niños que jugaban en la habitación de al lado. Eso no puede ser verdad, su voz se rompió. ¿Por qué él? ¿Cómo nos pudo hacer eso? Tampoco lo podíamos creer durante mucho tiempo. Pero tenemos pruebas, continuó Lara, entregando a Emma una carpeta con fotos y documentos. Las siguientes horas pasaron en explicaciones, lágrimas e intentos de descubrir cómo vivir con eso. Emma y sus hijos se sorprendieron, no pudieron aceptar toda esta información de inmediato. Hablamos de David, de cómo se convirtió en Daniel y de que ahora está en coma. ¿Cómo vamos a vivir con eso ahora? Emma se encuentra ubicada en las coordenadas. No lo sé, confesé, pero estamos aquí para ayudar. Y juntos podemos superarlo. Nuestros corazones están rotos, pero juntos somos más fuertes. Este día dejó una profunda huella en nuestros corazones. Exponer la doble vida de David no solo trajo dolor y frustración, sino que también nos unió de una manera inesperada. A pesar de todo, estábamos dispuestos a tendernos una mano de apoyo. Después de las dolorosas revelaciones y el encuentro con la nueva familia de David, llegaron días de profunda reflexión y luchas internas. Me ha quedado claro que el camino a seguir requiere perdón, no solo por el bien de nuestro propio mundo, sino también por el bien de todos los que nos hemos visto atrapados en esta difícil situación. El proceso comenzó con un paso difícil pero necesario, reunirse con Emma y sus hijos para hablar sobre el futuro. Emma, sé que nuestros corazones están llenos de amargura y resentimiento, comencé cuando nos reunimos en su sala de estar. Pero realmente creo que podemos encontrar el camino hacia el perdón y la comprensión. Emma me miró con sentimientos encontrados. Su mirada reflejaba dolor, desconcierto, pero también esperanza. ¿Cómo puedes hablar de perdón después de todo lo que ha pasado? Su voz temblaba de emoción. Porque la ira y el resentimiento no nos llevarán a ninguna parte. No podemos cambiar el pasado, pero todavía tenemos un futuro. Y quiero que este futuro sea brillante para nosotros y nuestros hijos, respondí, sintiendo un bulto apretando la garganta. Emma se quedó en silencio, sopesando mis palabras y luego asintió suavemente. Yo, no sé cómo va a ser. Pero te agradezco que hayas venido. Y yo también quiero que mis hijos sepan toda la verdad, y tuvieron la oportunidad de conocer a su otra familia. Este momento fue un nuevo comienzo para nosotros. Acordamos introducir gradualmente a los niños en el camino, dándoles tiempo y espacio para adaptarse a la nueva realidad. También comenzamos a planificar reuniones conjuntas para conocernos mejor y construir puentes entre nuestros mundos. El siguiente paso fue visitar a David, o Daniel, en el hospital. Aunque fue increíblemente difícil,
sentí que tenía que hacerlo. En su habitación, mirando su figura indefensa conectada a los dispositivos de soporte vital, encontré la fuerza para pronunciar las palabras que llevaba en mi corazón durante mucho tiempo. David, yo te perdono. No sé si me oyes, pero debería haberlo dicho. Todos estamos equivocados, y has tomado una decisión que ha causado dolor a muchos. Pero elijo dejar ir ese dolor, susurré, sintiendo las lágrimas rodando por mis mejillas. El camino hacia el perdón fue largo y lleno de dificultades, pero también trajo curación y esperanza para un futuro mejor. Nosotros, como familia, hemos aprendido a aceptarnos y amarnos a pesar de todas las circunstancias. Este proceso nos ayudó a comprender que el perdón no es solo un regalo para aquellos a quienes perdonamos, sino también la clave para liberar nuestro propio corazón de la gravedad de los agravios pasados. El proceso de perdón y aceptación me abrió la puerta a un nuevo mundo, un mundo donde los resentimientos pasados dieron paso a nuevas relaciones y conexiones. El camino hacia este nuevo comienzo no ha sido fácil, pero ha demostrado ser extremadamente valioso para todos nosotros. Comenzamos a organizar reuniones conjuntas para que los niños pudieran conocerse mejor y sentirse parte de una gran familia. Una de esas reuniones fue una cena a la que todos nos reunimos, Lara, Emma y los niños. El ambiente estaba lleno de algo de tensión, pero también de anticipación de algo nuevo y bueno. Espero que todos disfruten de mi lasaña, dijo Emma, poniendo la gran forma sobre la mesa. Se ve muy bien, gracias por invitarnos, respondió Lara sonriendo. Es un nuevo comienzo para todos nosotros. La mirada de Emma y la mía se conocieron, y vi en sus ojos un reflejo de sus propios sentimientos, una mezcla de esperanza y temores para el futuro. Sé que el camino no ha sido fácil, pero creo que juntos podemos construir algo hermoso. Los niños nos miraban con interés, dándonos cuenta de que era más que una simple cena. Este fue el momento en que una nueva relación comenzó a formarse sobre la base del perdón y la comprensión. Con el tiempo, estas reuniones se han convertido en nuestra tradición. Nos reuníamos para vacaciones, cumpleaños y solo para pasar tiempo juntos. Estos momentos se convirtieron en los ladrillos con los que se construyó nuestro nuevo comienzo. Una vez, durante una de esas reuniones, compartí mis pensamientos con Emma mientras limpiábamos la mesa juntos. Sabes, Emma, nunca pensé que podría sentir algo así después de todo lo que pasó. Pero al ver a nuestros hijos jugando juntos, me doy cuenta de lo mucho que significa esta oportunidad de comenzar de nuevo. Estoy de acuerdo, dijo Emma mientras frotaba la taza. A veces todavía siento dolor por lo que pasó, pero luego los veo y me doy cuenta de que este es nuestro futuro. Y gracias a ti y a Lara, podemos seguir adelante. No fue solo un nuevo comienzo para Emma y yo o para los niños. Fue un nuevo comienzo para toda nuestra familia extendida, donde los resentimientos y errores pasados dieron paso a un deseo compartido de felicidad y comprensión mutua. Hemos construido puentes entre nuestros mundos, permitiendo que el amor y la confianza tomen el lugar de la destrucción del pasado. Había muchas cosas desconocidas en este nuevo comienzo, pero una cosa era segura: cuando elegimos el perdón y la apertura del corazón, abrimos la puerta a oportunidades ilimitadas para el crecimiento, el amor y la reunión. Este camino hacia un nuevo comienzo fue difícil, pero nos trajo todo lo que solo podíamos soñar: una familia llena de amor y comprensión. En las tranquilas horas de la mañana del martes, el mundo como yo sabía que sutilmente cambiado, como si la inclinación sobre un eje invisible. El sol, en su primera gloria, apenas había logrado cepillo del rocío pisar el césped, proyectando una suave luz dorada que hizo que el ordinario parezca momentáneamente extraordinario. Fue contra este telón de fondo de un nuevo día. Amanece que un modesto envolvente se deslizó a través de la ranura del buzón de la puerta de mi casa. De aterrizaje con un susurro en el suelo de baldosas del vestíbulo, a primera vista, parecía que nada más que una reliquia de una época pasada, el tipo de
Envoltura 1 podría erróneamente dar en medio de un montón de facturas y circulares, simple. Sin adornos, salvo por mi nombre, Elaine se grabó en una letra tan dolorosamente familiar, que momentáneamente le robó el aliento. Fue Charles, caligrafía de mi difunto marido, cuya presencia en nuestra casa quedó como un silencioso susurro en las esquinas de cada habitación. En los días siguientes a Charles' funeral se habían fusionado en una falta de definición de condolencias y vacío tazas de té, marcado claramente por la conspicua ausencia de nuestros hijos, Ethan y Oliver. Su negativa a asistir a su padre en su despedida final había plantado una semilla de la confusión y el dolor profundo dentro de mí, una pena agravada por la silenciosa pregunta que flotaba en el aire, sin respuesta. Carlos había sido un hombre severo, de pocas palabras, pero de la feria de las acciones, y su repentino fallecimiento había peladas detrás de las capas de nuestra familia, revelando un rift que yo no sabía era tan profunda. Dudé antes de coger el sobre, como si el acto de tocar es posible que de alguna manera cerrar la brecha entre el pasado y el presente. Elaine, la escritura hizo una seña, una llamada desde más allá de que no podía ignorar. El embrague, me retiraron hacia el santuario de nuestro estudio, una habitación todavía resuena con Carlos la presencia, donde el aroma de su loción para después del afeitado quedó débilmente entre los libros y papeles. La letra de dentro fue breve, sus palabras pesado con un significado que parecía pesar de mis manos hacia abajo, como he leído. Mi querida Elaine, si usted está leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para mantener el secreto que he custodiado por tanto tiempo. Es imperativo que usted descubra la verdad por su propia cuenta, sin nuestros hijos averiguar. Ir a 42 Pemberton Lane, a la vieja librería que alberga a muchos de nuestros recuerdos. Buscar la copia de las grandes expectativas con el oro de la columna vertebral. En el interior, encontrará una llave. Utilizarlo para desbloquear la caja fuerte escondida detrás de la estantería. No, la verdad que te espera. Perdóname por los secretos he guardado. Con amor siempre, Charles. Congelados, volver a leer la letra, cada palabra grabado a sí mismo en mi memoria. La realidad de mi situación, viudo, alejado de mis hijos, sujetando una letra de más allá de la tumba, se sentía como una narrativa desconectado de mi propia. Sin embargo, allí estaba, tangible en su urgencia, su misterio. ¿Por qué ahora, Charles? ¿Qué es la verdad? Murmuré para la sala vacía, medio esperando una respuesta desde las sombras, con una resolución fortificada por necesidad y un corazón pesado con temor. Sabía lo que mis próximos pasos deben ser. Sin embargo, mientras me preparaba para profundizar en el misterio de Charles, había dejado atrás, una parte de mí se mantuvo anclada en el pasado, en los recuerdos de susurro, conversaciones y risas que una vez llenas nuestro hogar. Mamá, ¿estás bien? Hice en la voz, inesperado y de que se trate, se rompió a través de mí. Ensoñación como entró en la habitación. Su apariencia, así como la de su padre, de momento, me tomó por sorpresa. Sí, yo, acabo de encontrar algo de tu padre, le contesté, apresuradamente doblar la carta y llevarla lejos de la vista. El peso del secreto estaba a punto de descubrir. Presiona hacia abajo en mí, en silencio, una promesa para el hombre que había amado y a la familia que había construido. Lo que hizo el papá de decir. Ethan le preguntó, paso a paso más cerca, un ceño arrugas de su frente. Es algo que tengo que averiguar por mi cuenta, me dijo, conseguir una sonrisa de la que se sentía tan frágil como el cristal. Pero os prometo que, una vez que seque más, y Oliver será él primero en escuchar. Ethan asintió con la cabeza, a pesar de que sus ojos se nublaban con preguntas sin respuesta. Está bien, mamá. Solo
solo asegúrese de que usted toma el cuidado de sí mismo, ¿de acuerdo? Cuando se fue, me llamó la atención por la enormidad de la tarea que tenemos por delante. Carlos, la última petición fue no solo un viaje para descubrir una verdad oculta, sino un camino que podría conducir a la curación de las fracturas dentro de nuestra familia. Con la carta como mi guía, entré a la luz del día, decidido a hacer frente a lo que estaba por venir, por el bien de nuestro pasado y la esperanza de un futuro reunidos. El viaje a 42 Pemberton Lane fue un viaje atrás en el tiempo. Como las modernas tiendas dio paso a calles empedradas y pintorescas fachadas de antaño, me sentía el peso de la presente levante lentamente, sustituido por el cosquilleo de anticipación de entrar en un pasado conservados en ámbar. La vieja librería, enclavado entre un olvidado artículos de mercería y una tienda de té que parecía susurrar historias de un pasado de la época, se mantuvo como un desafiante testamento la fuerza inagotable de historias. Sus ventanas, enmarcado por la pintura descascarada, que ofrece una visión de un mundo sin asomo por la digital. La edad, donde cada libro es una puerta de entrada a la otra vida, otra vez, empujando a abrir la puerta, el familiar, la repique de la campana me saludó como a un viejo amigo. El olor de la edad de papel y cuero desgastado me envolvía, un reconfortante abrazo que facilitó el nudo de aprensión en el estómago. El interior era un laberinto de altísimas estanterías, cada gimiendo bajo el peso de un sinnúmero de historias. La luz del sol, filtrada a través de la polvorienta aire, lanzando un suave, etéreo resplandor que parecía danzar a través de las espinas de los libros. No te he visto por aquí en un tiempo, Elaine, vino una voz, cálida y teñida. Con una nota de sorpresa, me volví a encontrar el señor de Penrose, el titular, saliendo de las sombras de la parte de atrás de la sala. Su cabello, una vez salpicado de negro, ahora se inclinó más hacia la sal, sin embargo, sus ojos todavía brillaban con la misma inteligencia aguda y suave humor. Ha sido mucho tiempo, el señor de Penrose, me respondió, mi voz una mezcla de nostalgia y tristeza. Charles, me dejó algo a encontrar aquí. Ah, Charles, suspiró, su expresión de ablandamiento. Un hombre de gran sabor y profundos secretos, parece. ¿Cómo puedo ayudarle en esta búsqueda de la tuya? Me relató las instrucciones de Charles en la carta, viendo como el señor de Penrose las cejas arqueadas en la intriga. Una copia de las grandes expectativas con una de oro de la columna vertebral, ¿dice usted? Eso es muy específica. Sígueme, vamos a ver si podemos descubrir este misterio juntos. Navegamos el laberinto de estantes, cada vez revelando nuevas maravillas y olvidado los cuentos. La librería se sentía vivo, un silencioso guardián del pasado, el latido de su corazón el suave susurro de las páginas de inflexión en las manos de invisible a los lectores. Aquí estamos, el señor de Penrose anunció, deteniéndose antes de una sección bañado en la luz dorada del sol de la tarde. Dickens, un maestro de la naturaleza humana y la inesperada fortuna. Parece lógico, ¿no? Mis dedos temblaban como trazaron los enlaces, los títulos de desenfoque antes de que mis ojos. Hasta que atrapado en el brillo del oro. Grandes esperanzas, su columna vertebral brillante como un faro. Tirando de la plataforma, un pequeño, adornado clave cayó en mi mano, su frío metal de un marcado contraste con la calidez de la piel. Ah, así que la leyenda es verdad, el señor de Penrose murmuró, mirando por encima de mi hombro. Carlos siempre fue un hombre de profundidad y capas. ¿Qué crees que esta clave se desbloquea? Un seguro, oculta detrás de este muy estante, susurré, sintiendo como si la habitación se había callado para escuchar. Él dijo la verdad que me espera allí. Juntos, hemos cambiado la plataforma, revelando un pequeño y discreto seguro ubicado en el
de la pared. Mi corazón corrió como he insertado la llave, el clic de la cerradura que resuenan como un disparo de arma de fuego en el silencio. La puerta se abrió, revelando no la riqueza o el escándalo, sino de pilas de documentos, fotografías y cartas en la mano, no el de mi marido. «Buenos cielos», el señor de Penrose exclamó, su voz una mezcla de asombro y respeto. «¿Qué has encontrado, Elaine?» «Respuestas», le dije, mi voz apenas por encima de un susurro. «Respuestas y más preguntas». Pasamos la siguiente hora de tamizar a través de los documentos cada pieza del rompecabezas, que revela una historia tan inesperado, tan profundo, que parecía volver a escribir la historia de mi familia. Charles se había mantenido en secreto, sí, pero uno que nace del amor y la pérdida, de las decisiones tomadas en las sombras de la tragedia. Charles hizo esto por nosotros, yo reflexionó en voz alta, la realización amanecer como la primera luz del amanecer. Quería proteger a nosotros, para evitarnos el dolor de la verdad. A veces el más difícil de los secretos para mantener son los que tenemos de amor, el señor de Penrose dijo, su voz suave. ¿Qué vas a hacer ahora, Elaine? Tengo que llevar a mis hijos a casa, yo he declarado, una nueva determinación de robar mis resolver. Ellos merecen saber la verdad, no importa lo doloroso que puede ser. Es tiempo de sanar las divisiones que nos han mantenido separados. Como salí de la librería, el sol proyectando largas sombras detrás de mí, me llevó no solo a las revelaciones del pasado, pero la esperanza de la reconciliación. El viaje iba a estar llena de retos, pero armados con la verdad, yo estaba listo para enfrentarse a ellos, para reconstruir los puentes que los secretos se había erosionado. La cápsula del tiempo de la librería se había ofrecido. A mí más que solo una tecla, se me había ofrecido un camino de regreso a mi familia. La revelación de la caja fuerte oculta detrás de la estantería en la vieja librería marcó el comienzo de un viaje que nunca previsto. Con los adornos de llave en mano, un símbolo de una verdad, ocultos por largo tiempo, me sentí como si estuviera a punto de levantar el velo sobre una parte de Charles en la vida y, por extensión, nuestra vida familiar, que había permanecido en el misterio. El aire en la librería parecía espesarse con anticipación. Como si las paredes estaban conteniendo la respiración, como el seguro de la puerta crujió abierto, yo medio esperaba encontrar algo siniestro al acecho dentro de sus confines de metal. En su lugar, me encontré con una serie de documentos, fotografías y cartas, cada pieza un hilo en el intrincado tapiz de nuestra familia ocultas de la narrativa. «Mira esto», murmuré, mi voz una mezcla de asombro e incredulidad como yo cuidadosamente extraídos de una fotografía. Es representado Charles, mucho más joven, pero inequívocamente él, acunando a dos bebés en sus brazos. Junto a él se encontraba una mujer y un hombre, su sonrisa amplia y genuina, pero sus rostros estaban familiarizados. El señor de Penrose, que había insistido en quedarse a mi lado, se inclinó más cerca. «Eso es Thomas y Sarah», dijo, su voz mezclada con un toque de tristeza. «Carlos, hermano y su esposa. Gente encantadora, que eran», me dirigí a él, las preguntas se arremolinaban en mi mente. «¿Usted sabía?» Él asintió con la cabeza, su expresión sombría. «Hice. Charles confió en mí hace muchos años. Thomas y la muerte de Sarah fue una tragedia que golpeó duro. Él la tomó en sus chicos, como su propio. Quería proteger a ellos, para darles una vida libre de la sombra de esa pérdida. Yo tamizado a través de varios documentos, la búsqueda de los certificados de nacimiento que confirmó el señor de Penrose las palabras Eisen y Oliver, los nombres de los que estaban allí, pero emparejado con un apellido que nunca había conocido hacer de ellos. Una carta, escrita en Charles, mano firme,
coloque debajo de los certificados su contenido de la confesión y de la declaración de culpabilidad. Mi querida Elaine, comenzó, si usted está leyendo esto, entonces ha llegado la hora de la verdad a la superficie. Yo los he amado a Ethan y a Oliver como mi propia desde el momento en que llegó a nuestras vidas, un amor que no es diferente que si fueran de nuestra sangre. Pero la verdad de su paternidad no es mío ocultar, ni es una carga que debe llevar sin comprender. He tomado muchas decisiones en mi vida, pero mantener esta de ti, de ellos, es el lamento más profundo. Por favor, perdóname. Y por favor, ayudarles a entender. El peso de sus palabras se establecieron pesadamente sobre mí, una mezcla de tristeza por el secreto que lleva y un floreciente resolver en honor a su último deseo. Carlos siempre estuvo más preocupado por proteger a los demás que a sí mismo, el señor D. Penrose dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Él llevó este secreto para mantener la paz, para mantener a todos juntos. Levanté la vista de la carta, mi determinación de endurecimiento. Y ahora es mi turno para mantenernos juntos, para cerrar la brecha de este secreto ha creado. El señor Penrose colocó una mano reconfortante en mi hombro. No será fácil, Elaine. Pero si hay una cosa que se acerca de usted y de Charles, es que su amor, su familia. Del amor es más fuerte que cualquier secreto, toda la verdad. ¿Cómo puedo volver a embalar los documentos, las fotografías y la carta en un maletín? El señor de Penrose había proporcionado, un plan comenzó a formarse en mi mente. Yo necesarios para hacer frente a Ethan y Oliver para revelar la verdad de su patrimonio y la profundidad de su amor de padre. Gracias, señor Penrose, me dijo, estrechando su mano en señal de agradecimiento. Para todo, él sonrió, una agridulce de la curva de los labios. Haciendo mi parte, Elaine. Ahora, vaya. Tus hijos te necesitan. Al salir de la librería, a la puesta del sol emitir un resplandor que parecía la luz de mi camino. El camino hacia la reconciliación estaría lleno de dolor y la incomprensión, pero armados con la verdad y el amor que siempre había definido nuestra familia, sentí una cierta esperanza. La caja fuerte oculta me había ofrecido más que secretos. Se me había dado la clave para llevar a mi familia de nuevo juntos. El viaje a casa de la librería era un desenfoque, mi mente de carreras como me agarró el maletín con la verdad de nuestra familia fuertemente a mi pecho. El aire de la noche, fresco, parecía susurrar estímulos, instando a mí, a pesar de la agitación en su interior. Yo sabía que, frente a Ethan y Oliver sería una de las cosas más difíciles que he hecho, pero la necesidad de presionar fuertemente en mi corazón. La casa estaba en silencio cuando entré, un marcado contraste con la cacofonía de los pensamientos y emociones remolino dentro de mí. Me encontré con Ethan en la sala de estar, su enfoque en un libro. En el surco entre sus cejas un testamento a su concentración. Oliver estaba allí. También, de brazos cruzados, desplazamiento a través de su teléfono, una foto de un desprendimiento de interés. La normalidad de la escena antes de que me sentía surrealista, dado el peso de lo que estaba a punto de revelar. Ethan, Oliver, comencé, mi voz más firme que yo sentía. Ambos miraron hacia arriba, sus expresiones desplazando a la curiosidad, a la vista de que el maletín en mis manos. ¿Qué es eso? Ethan le preguntó, fijando su libro a un lado como él y Oliver movió más cerca. He descubierto algo. Algo sobre nuestra familia, sobre su padre, y ustedes dos, me dijo, abriendo el maletín para revelar el contenido. Oliver frunció el ceño, una pizca de temor en sus ojos. ¿A qué te refieres? ¿Es esto acerca de por qué no fuimos a papá funeral? Tomé una respiración profunda, la verdad en equilibrio sobre la punta de mi lengua.
Es mucho más que eso. Es acerca de quién eres, y el secreto de su padre mantenía a proteger a usted. Como puse los documentos, fotografías y Carlos la carta sobre la mesa de café. Los chicos se inclinó, su curiosidad inicial de inflexión para el choque, ya que comenzó a la pieza. Juntos el rompecabezas. Esto no puede ser correcto, Isen balbuceó, recogiendo uno de los certificados de nacimiento. ¿Estás diciendo que eres adoptado? ¿Que tío y la tía Sara eran nuestros verdaderos padres? Sí, dije en voz baja, viendo sus caras de cerca. Tu padre, Charles, quería decirle muchas veces, pero temía que podría cambiar la forma en que vio a sí mismos, como. Usted nos vio como una familia. Oliver se quedó en silencio, sus ojos seguimiento de las palabras de Charles en la carta. Finalmente, miró hacia arriba. Su voz teñida de daño. ¿Por qué no confiar en nosotros con esto? Pensó que no podía manejarlo. No se trataba de confianza, expliqué, mi corazón de dolor para ellos. Fue sobre el amor. Él quería para protegerse del dolor, de la sensación como que eran diferentes o que no le pertenecen. Pero él se dio cuenta, demasiado tarde, que la verdad era una parte de ti que merecía ser reconocido. Isen, siempre la más contemplativa de los dos, surcó su frente. ¿Y qué? ¿Acerca de usted? ¿Sabes? La pregunta era una daga, pero yo tenía que preparar para ella. No, yo no. Su padre mantuvo el secreto de todo el mundo, excepto el señor de Penrose, el propietario de la librería. Me enteré hoy, a través de esta carta y estos documentos. La habitación estaba llena de tensión, una mezcla de la traición, de la confusión y una desesperada necesidad para la comprensión. Era Oliver quien rompió el silencio. Así que, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos avanzar en esto? Su pregunta flotaba en el aire, cargado de implicaciones. Me llegó a través de la mesa, tomando sus manos entre las mías. Seguimos adelante como siempre tenemos, como una familia. Esta verdad no cambia nada. Acerca de lo mucho que te quiero, lo mucho que su padre lo amaba. Es una parte de su historia, pero no lo definen. Nos enfrentamos juntos, aprender de él y dejar que nos hacen más fuertes. La conversación se extendía hasta tarde en la noche, un catártico desenlace de los años de verdades ocultas y miedos ocultos. Hubo lágrimas, momentos de rabia y, en última instancia, un cauteloso paso hacia la sanación. Isen y Oliver, con sus nuevos conocimientos, estaban al borde del precipicio de la redefinición de sus identidades, pero no estaban solos. Estábamos juntos, una familia unida, no por la sangre, sino por un vínculo inquebrantable de amor y comprensión, mientras observaba a ellos en el fondo de la conversación y poco a poco llegar a un acuerdo con su pasado, me di cuenta de que este momento, tan dolorosa, que marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Para todos nosotros. La verdad, una vez descifrado, puso al descubierto la fuerza de nuestra familia, una fuerza que nos guía a través de las incertidumbres que tenemos por delante. La mañana después de la revelación sentía como despertar en un mundo diferente. El sol se filtraba por las ventanas, echando un cálido resplandor sobre la mesa de desayuno donde Isen, Oliver y me senté en un silencio contemplativo, cada uno perdido en sus pensamientos durante la noche anterior discusiones. El aire estaba lleno de pensamientos no expresados, el tipo que perduran después de una tormenta, haciendo alusión a la destrucción y la promesa de renovación. Se me rompió el silencio, decidido a que nos dirigen hacia la última. He estado pensando, yo. Empecé, mi voz firme, acerca de lo que Charles hubiera querido para nosotros, para nuestra familia. Isen miró hacia arriba, sus ojos buscando los míos.
¿Y qué crees que es? Él quería que nosotros nos unamos, más fuertes y más unidos que nunca, me dijo, sintiendo el peso de mis palabras. Él cometió un error en mantener esto de nosotros. Pero en su corazón, él estaba tratando de protegernos. Ahora, tenemos que honrar su memoria al que se enfrenta al futuro como una familia, que comprende y perdona. Oliver asintió con la cabeza, una mirada decidida sustitución de la confusión de la noche anterior. Yo estoy de acuerdo. Papá, él hizo lo que él pensaba que era mejor. Pero ahora está en nosotros decidir cómo vamos a seguir adelante. La conversación que siguió fue un bálsamo para las heridas que abrió la noche anterior. Nos habló de los asuntos prácticos, como llegar al señor de Penrose para aprender más acerca de nuestros padres biológicos, y la emocional, como cómo podríamos reconstruir la confianza que había sido sacudido. Se trataba de un diálogo marcado por la vulnerabilidad y la fuerza, un testamento a la capacidad de resistencia de nuestro vínculo. Quiero entender todo, dijo Isen, su voz firme. Quiero saber acerca del tío y la tía Sarah, acerca de sus vidas. Creo que es importante para nosotros. Para abrazar a todas las partes de nuestra historia. Yo también, Oliver intervino, su habitual reserva, dando paso a una rara apertura. Pero yo también quiero que nos recuerda que aún estamos en la misma familia. Esto no cambia lo que sentimos el uno sobre el otro, o acerca de papá. Sus palabras me llenaron de esperanza, un sentido que, a pesar de la agitación, se podría surgir de este más fuerte. Entonces eso es lo que vamos a hacer, me dijo, sintiendo una decisión de tomar la raíz. Vamos a aprender acerca de sus padres biológicos, honrar su memoria, y continuar a construir nuestra familia sobre una base de amor y comprensión. Vamos a hacer este viaje juntos, en cada paso del camino. Como hemos limpiado los platos del desayuno, el ambiente era más ligero, cargado con un nuevo propósito. Era como si reconociendo la amplitud de nuestra historia había levantado un peso. Lo que nos permite mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de la aprehensión. Más tarde, mientras miraba a Isen y Oliver la cabeza, presumiblemente a la librería para satisfacer el señor de Penrose, no podía evitar sentir una oleada de orgullo. Se estaban acercando a con valentía y franqueza que a muchos les lucha para dominar. Fue un testimonio de su carácter y a la fuerza de nuestra familia, sentado con una taza de té que se refleja en el camino. Esto estaría lleno de retos, de que yo era cierta. Pero frente a la verdad, había encontrado una nueva fuerza, una resolución para navegar las complejidades de nuestra historia con la gracia y el amor. El camino de la comprensión y la reconciliación era solo el comienzo, pero me sentía preparado para ello, reforzado por el lazo irrompible que nos ataban juntos. Este capítulo en nuestras vidas, marcadas por las revelaciones y las resoluciones, fue uno crucial. Sin embargo, estaba claro que no era solo un final, sino un comienzo, una promesa de una nueva comprensión, un nuevo crecimiento y una apreciación más profunda de los lazos que nos unen. Visto y no visto. Cuando miré para el futuro, lo hice con un corazón lleno de esperanza, listo para enfrentar lo que sea que se presente en nuestro camino, juntos, como una familia. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Capítulo 6. El viaje a casa. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad y el descubrimiento. Isen, Oliver, y me adentré en el pasado con un fervor compartido, juntando el mosaico de nuestra historia familiar. Nos reunimos con el señor de Penrose, que compartieron historias y fotografías de Thomas y Sarah, pintar un cuadro de su vida con vivos trazos de la memoria y el afecto. Era un sabor agridulce proceso de aprendizaje acerca de la alegría y la tragedia que había precedido, pero fue un viaje que emprendimos juntos, un testamento a nuestra
Nueva resolver, una tarde, mientras que el otoño pintado el mundo en tonos de oro y ámbar, Isen. Propuesto una idea que se solidifique el camino de la reconciliación y el recuerdo. Creo que deberíamos visitar la casa del lago, dijo, la propuesta colgando en el aire. Como una delicada promesa. Es donde papá quería que nos llevara cada verano. Se siente bien. Para ir allí, para recordarlo y para honrar a nuestros padres biológicos. Oliver y yo intercambiamos una mirada, el peso de la propuesta de instalarse en Creo. Que es una idea maravillosa, le contesté, sintiendo una mezcla de emoción y nostalgia. La casa del lago había sido el telón de fondo de muchos recuerdos de la familia, un lugar. Afectado por las complejidades del mundo, el viaje a la casa del lago era una tranquila, cada uno de nosotros, perdidos en nuestros pensamientos como él. Paisaje familiar rodado. Cuando llegamos, a la vista de la tranquilidad del agua y el encanto rústico de la casa nos saludó como a un viejo amigo, nos pasamos el día allí, hablando, riendo y recordando. Cuando el sol empezó a pintar el cielo en tonos de rosa y naranja, nos reunimos por la orilla del agua, un paquete de cartas y fotografías en la mano, recuerdos de Thomas, Sarah y Charles. He estado pensando mucho acerca de la familia, Oliver comenzó a romper el silencio. Acerca de lo que significa estar conectado, no solo por la sangre, sino por el amor, por los recuerdos. Yo creo que eso es lo que tenemos aquí. Un vínculo que es más fuerte, porque de lo que hemos sido a través de. Isen asintió con la cabeza, sus ojos reflejando el desvanecimiento de la luz. Ha sido un duro camino, pero me siento más cerca tanto de usted que nunca antes. Es como hemos redescubierto lo que significa ser una familia. Miré a mis hijos, mi corazón hinchazón con orgullo y amor. Charles sería tan orgullosos de nosotros, le dije, mi voz gruesa con emoción. Nos hemos enfrentado a la verdad. Y se nos acercan. Estamos rindiendo homenaje a su memoria y a la memoria de Thomas. Y Sarah por estar aquí, por estar juntos. Como hemos publicado las cartas y fotografías en el agua, viendo cómo ellos se alejó flotando, una profunda sensación de paz se apoderó de nosotros. Fue un gesto simbólico. Una forma de dejar ir el dolor y abrazar el amor que se mantuvo. El coche de vuelta a casa era diferente, lleno de planes para el futuro y reflexiones sobre el pasado. Hablamos acerca de la organización de un monumento a Thomas y Sarah, acerca de continuar a explorar nuestro patrimonio y acerca de las maneras en que podemos mantener los recuerdos de nuestros seres queridos vivos. Como hemos cruzado el umbral de nuestra casa, me di cuenta de que este viaje nos había llevado a un círculo completo. Nos había aventurado en lo desconocido ante la complejidad de nuestro pasado. Y salió de ella más fuerte. Nuestra familia, aunque reformados por las revelaciones y el tiempo, era más unidos que nunca. El viaje de vuelta a casa no era más que un retorno a un lugar, sino un retorno a cada uno de los otros. Nos había capeado el temporal de descubrimiento y encontró un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en la historia de nuestra familia. Y como nos acomodamos en la comodidad de nuestra casa, yo sabía que cualquiera que sea el futuro, estaríamos juntos, nuestros lazos irrompibles, nuestros corazones abiertos a las posibilidades infinitas de la mañana. En la reflexión en silencio de la noche, me di cuenta de que en casa no era solo un lugar, sino un sentimiento, un sentido de pertenencia y la comprensión que llevamos dentro de nosotros. ¿Y cómo? Me miró a Isen y Oliver, yo sabía que habíamos encontrado nuestro camino a casa, no solo una casa, sino una con la otra, a una familia reconstruida sobre la base del amor, de la verdad y la resiliencia. Este viaje, con todos sus giros y vueltas, nos había llevado de vuelta a donde pertenecía, juntos, como una familia.